Hoy vamos a hablar de algo que, en algún momento u otro, todos hemos sentido: el dolor. Y lo más importante que quiero que te lleves de este video es que el dolor es temporal, resiste. ¿Alguna vez has estado en medio de un momento tan difícil que sientes que no puedes más? El dolor, ya sea físico, emocional o mental, puede hacernos sentir atrapados, como si no hubiera salida. Nos puede paralizar, hacernos dudar de nuestra fortaleza y hacernos pensar que la oscuridad nunca se va a ir. Pero aquí está el recordatorio: el dolor es temporal, ningún sufrimiento dura para siempre, y hoy vamos a descubrir cómo, a pesar de que no podemos evitar el dolor, sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Y para eso, vamos a aprender de los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Zenón y otros sabios de la antigüedad que nos dejaron un legado de sabiduría increíble. Ellos entendían que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero también sabían que nuestra actitud frente a ese dolor es lo que realmente determina nuestra fortaleza. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video. Al hacerlo, me ayudarás a seguir creando contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer y encontrar la paz en medio de los desafíos. Y también, si este video te ha tocado, compártelo con quienes más lo necesiten, para que todos podamos beneficiarnos de estas enseñanzas. Además, si tienes algún tema en mente que te gustaría que tratara en futuros videos, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas y qué más te gustaría aprender. 1. Usa el dolor como una oportunidad para fortalecer tu carácter. El dolor, en cualquiera de sus formas, es una parte inevitable de la experiencia humana. Ya sea dolor físico, emocional, psicológico o existencial, todos lo enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos llega sin previo aviso y cuando menos lo esperamos, nos golpea con una intensidad que parece difícil de soportar. Es natural que, al enfrentarnos al dolor, queramos escapar, resistirlo o incluso negarlo. Pero los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos enseñaron una lección fundamental: el dolor no tiene que ser algo que nos destruya, sino algo que nos fortalezca. El dolor como una oportunidad de crecimiento personal. La primera gran enseñanza de los estoicos es que el dolor, aunque incómodo y doloroso, es una oportunidad para crecer. En lugar de verlo como una amenaza, los estoicos nos invitan a verlo como una parte esencial del proceso de maduración. En la adversidad, nuestra verdadera naturaleza se pone a prueba, y es ahí cuando tenemos la posibilidad de descubrir de qué estamos hechos. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos detiene, deberíamos considerarlo como un catalizador para el crecimiento. Cada momento difícil en la vida es una chance para desarrollar nuestra resiliencia, nuestra paciencia, nuestra sabiduría y nuestra fuerza interior. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos recordó en varias ocasiones que la adversidad es la escuela de los sabios. Él no veía los momentos difíciles como algo a evitar, sino como un medio para forjar un carácter más fuerte. Para él, el sufrimiento era un maestro que, si sabíamos cómo aprender de él, nos haría más sabios y más fuertes. Él escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que lo que originalmente parece ser un obstáculo, si lo enfrentamos con la mentalidad correcta, puede ser el camino hacia nuestro desarrollo personal. El dolor, en su naturaleza, es un obstáculo, pero cuando lo vemos desde una perspectiva estoica, entendemos que es precisamente ese obstáculo el que nos da la oportunidad de crecer. Es a través del sufrimiento
que podemos aprender a manejar nuestras emociones, a desarrollar nuestra paciencia y a controlar nuestras reacciones ante la adversidad. El dolor revela nuestras verdaderas capacidades. Los estoicos enseñan que el dolor revela nuestro carácter. En tiempos de comodidad, es fácil pensar que somos fuertes, que tenemos el control, pero cuando la vida nos empuja hacia situaciones difíciles, es ahí cuando verdaderamente demostramos de qué estamos hechos. El dolor, aunque incómodo, tiene la capacidad de sacarnos de nuestra zona de confort y mostrarnos que somos capaces de más de lo que imaginamos. Nos obliga a tomar decisiones difíciles, a mantenernos firmes cuando todo parece desmoronarse y a enfrentar nuestras vulnerabilidades con valentía. En este proceso, el dolor no solo pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, sino que también nos moldea. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿quién soy realmente cuando enfrento la adversidad? El dolor puede ser el escultor de nuestro carácter. Tal como un escultor moldea una pieza de mármol, el dolor puede quitar nuestras imperfecciones y revelar nuestra verdadera esencia. La clave está en no permitir que el dolor nos quiebre, sino en usarlo como una herramienta para transformarnos en versiones más fuertes de nosotros mismos. ¿Cómo abrazar el dolor y usarlo como una herramienta de desarrollo? La actitud que adoptamos frente al dolor es lo que determina si éste nos destruye o nos fortalece. Los estoicos nos enseñaron que, aunque no podemos evitar el dolor, sí podemos decidir cómo reaccionamos ante él. La reacción ante el dolor es lo que define nuestra vida. En lugar de luchar contra él, en lugar de ver el sufrimiento como algo que nos hace débiles, podemos optar por aceptarlo con serenidad y usarlo como una oportunidad para practicar nuestras virtudes estoicas, como la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, dijo: «La adversidad tiene el mismo valor que el entrenamiento de un atleta». Este concepto es fundamental. Así como un atleta se somete a entrenamientos intensos y dolorosos para fortalecer su cuerpo y mejorar su rendimiento, nosotros también podemos usar el dolor para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Cada momento difícil es una oportunidad para entrenar nuestra capacidad de resistencia mental. Al enfrentarnos a las dificultades con una mentalidad de crecimiento, nos damos a nosotros mismos la posibilidad de salir más fuertes que antes. La importancia de la autocompasión y la paciencia en el proceso. Es importante entender que no se trata de evitar el dolor a toda costa, sino de aceptarlo como una parte natural de la vida. El sufrimiento no tiene que ser un enemigo. Puede ser un maestro valioso. Pero, al mismo tiempo, los estoicos nos recuerdan que debemos ser pacientes con nosotros mismos. La transformación que resulta del dolor no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, práctica y, sobre todo, autocompasión. Al atravesar el sufrimiento, es esencial ser amables con nosotros mismos. Recordar que estamos en un proceso de crecimiento y que el dolor, aunque intenso, no durará para siempre. En lugar de ser duros con nosotros mismos, debemos darnos permiso para sentir el dolor, procesarlo y aprender de él. El dolor como parte del camino hacia la paz interior. Un punto crucial en la enseñanza estoica es que el sufrimiento no es algo que debe arrebatarnos nuestra paz interior. A través de la práctica de la reflexión, la meditación y la disciplina emocional, los estoicos aprendieron que podemos mantener nuestra serenidad incluso en medio de la adversidad. El dolor puede agitar nuestra mente, pero con la práctica podemos aprender a encontrar calma en medio del caos. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones: la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparme por las cosas que no puedes controlar.
Este es un recordatorio de que, aunque el dolor es inevitable, la manera en que lo enfrentamos está en nuestras manos. Si elegimos mantener nuestra paz interior, si decidimos no permitir que el sufrimiento nos consuma, podemos usar esa paz como un ancla para nuestra resiliencia. El dolor como una oportunidad de fortalecimiento y transformación. El dolor, en su forma más pura, es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, desarrollar nuestra resistencia mental y expandir nuestras capacidades emocionales. Los grandes filósofos estoicos nos enseñaron que, al usar el dolor como una herramienta de crecimiento, podemos convertirnos en versiones más fuertes, más sabias y más resilientes de nosotros mismos. En lugar de huir de él, debemos abrazarlo, aprender de él y usarlo para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que la próxima vez que te enfrentes al dolor, recuerda, no estás solo, no estás indefenso, y este dolor no te define. Está aquí para enseñarte algo, para ayudarte a crecer. Usa esa lección, usa ese desafío para fortalecer tu carácter, para hacer de ti una persona más fuerte, más sabia y más capaz. Porque, al final del día, el dolor no es el fin del camino, sino una parte esencial del proceso hacia tu propio crecimiento y transformación. 2. Acepta que el dolor es parte de la vida, pero no dejes que te defina. El dolor, en cualquiera de sus formas, es una experiencia universal. No importa cuán fuertes o resilientes seamos, tarde o temprano, nos encontraremos con situaciones que nos desafiarán, que nos causarán sufrimiento. Esto puede ser dolor físico debido a una lesión, o dolor emocional y psicológico a raíz de la pérdida de un ser querido, un fracaso o una decepción. El sufrimiento es una constante en la vida humana, y aunque puede parecernos injusto o cruel, los filósofos estoicos nos enseñan que el dolor es una parte natural de la existencia, una parte de la que no podemos escapar. Sin embargo, ellos también nos muestran una lección crucial. Aunque el dolor es inevitable, no tiene por qué definirnos. En lugar de ver el dolor como un enemigo a derrotar, debemos aprender a verlo como un compañero en nuestro camino de vida. Uno que, aunque incómodo y difícil de soportar, tiene el poder de enseñarnos algo valioso. El dolor no es lo que nos define, sino cómo decidimos enfrentarlo. Al aceptar que el sufrimiento es una parte intrínseca de la vida, podemos encontrar el camino hacia una mayor paz interior y resiliencia. El primer paso: aceptar el dolor sin resistencia. Uno de los principios clave del estoicismo es la aceptación de la realidad tal como es. En lugar de resistirnos al dolor, de lamentarnos por las circunstancias o de desear que todo fuera diferente, los estoicos nos enseñan a aceptar el sufrimiento como parte del proceso humano. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda una y otra vez que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. El sufrimiento es una parte natural de la vida, pero lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlo. Aceptar el dolor no significa rendirse o resignarse a una vida de sufrimiento. Aceptar el dolor implica reconocer que es algo que está fuera de nuestro control y, por lo tanto, dejar de luchar contra él. Los estoicos nos enseñan que luchar contra lo que no podemos cambiar solo aumenta el sufrimiento. Es como tratar de nadar contra una corriente. Por más que nos esforcemos, simplemente nos agotamos sin avanzar. En lugar de resistirnos al dolor, debemos aprender a fluir con él, a aceptarlo como una parte de la experiencia humana que tiene su propósito. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, escribió en su obra
sobre la brevedad de la vida. La vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta, desperdiciando el tiempo en cosas que no tienen importancia. El dolor no es eterno, pero la forma en que lo enfrentamos puede determinar el tiempo que le damos. Cuando aceptamos el dolor, nos liberamos de la resistencia mental que solo lo agranda. Al decir, esto está pasando, pero no me dejaré consumir por él, tomamos el control de nuestra paz interior, aunque las circunstancias externas estén fuera de nuestro alcance. La aceptación nos permite dejar ir el sufrimiento innecesario que proviene de desear que las cosas sean diferentes a como son. Es el primer paso para no dejar que el dolor defina nuestra vida. Paso 2. No dejar que el dolor nos defina. El dolor, por su naturaleza, puede hacer que nos sintamos vulnerables y perdidos. Es fácil pensar que, cuando estamos sufriendo, nuestra vida está marcada por ese sufrimiento y que nada más importa. Nos puede dar la sensación de que el dolor se convierte en nuestra identidad, que somos la persona que está sufriendo. Pero esto es un error fundamental. El dolor es solo una experiencia pasajera. No es lo que somos. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos enseñó una lección poderosa sobre nuestra identidad y el dolor. No es lo que te sucede lo que te molesta, sino lo que piensas acerca de lo que te sucede. Este pensamiento tiene profundas implicaciones. Lo que Epicteto nos está diciendo es que el dolor no tiene que definirnos. El dolor no es nuestra identidad, solo es una experiencia transitoria que nos ocurre. Lo que realmente define nuestra vida es la manera en que lo interpretamos y lo enfrentamos. En lugar de vernos a nosotros mismos como víctimas del sufrimiento, debemos recordar que somos seres humanos capaces de tomar decisiones, incluso en medio del dolor. La fortaleza no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en nuestra capacidad para mantener nuestra paz y nuestra dignidad mientras lo atravesamos. El dolor, entonces, no nos define, sino que puede ser el campo de batalla donde elegimos qué cualidades queremos cultivar. Al enfrentarnos al sufrimiento con una actitud de aceptación y resiliencia, cultivamos virtudes como la paciencia, la fortaleza interior, la sabiduría y la tranquilidad. A través del dolor, podemos elegir convertirnos en versiones más fuertes y sabias de nosotros mismos. Separar el dolor de nuestra identidad. El dolor, como cualquier otra emoción o experiencia, no es eterno. Sin embargo, cuando nos dejamos consumir por él, puede atraparnos en un ciclo de sufrimiento innecesario. El sufrimiento no solo proviene del dolor en sí, sino de la forma en que nos identificamos con él. Si comenzamos a pensar que yo soy el que está sufriendo, o mi vida está marcada por este dolor, estamos fusionando el dolor con nuestra identidad, y esto solo perpetúa el sufrimiento. El primer paso para no dejar que el dolor nos defina es aprender a separar el dolor de nuestra identidad. Como nos enseñó Epicteto, lo que nos molesta no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos ver lo que nos sucede. El dolor es solo una experiencia, no una etiqueta que debemos llevar toda nuestra vida. Cuando reconocemos que el dolor es solo una parte transitoria de la experiencia humana, comenzamos a comprender que no somos nuestro sufrimiento. Esto nos permite liberarnos del peso emocional que a veces llevamos, permitiéndonos vivir con mayor libertad y menos carga mental. Es importante recordar que el dolor puede ser un visitante, pero no tiene que quedarse. Al no dejar que se convierta en nuestra identidad, lo dejamos ir cuando ya no es necesario. No somos el dolor que experimentamos, sino la forma en que elegimos vivir a pesar de él. Aprender a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control
Una de las lecciones más poderosas que nos brindan los estoicos es la idea de que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Cuando experimentamos dolor, es crucial centrarnos en lo que podemos controlar en lugar de quedarnos atrapados en lo que está fuera de nuestro alcance. No podemos controlar el sufrimiento, pero podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Los estoicos nos invitan a enfocarnos en el presente y en lo que está dentro de nuestro poder. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos gastar nuestra energía en lo que no podemos cambiar, porque hacerlo solo genera más angustia. No te preocupes por lo que no está bajo tu control. Al enfocar nuestra atención en lo que sí podemos controlar, como nuestras reacciones ante el dolor, nuestras decisiones diarias y cómo elegimos vivir nuestra vida, encontramos un poder que va más allá del sufrimiento. Aunque el dolor puede ser innegable, nuestra capacidad para mantener la calma, tomar decisiones sabias y centrarnos en lo que realmente importa es algo que siempre podemos controlar. Y esa capacidad es la que nos da verdadera libertad. El dolor es parte de la vida, pero no te dejes definir por él. El dolor no es algo que podamos evitar, pero lo que realmente define nuestra vida es cómo elegimos enfrentarlo. Aceptar que el dolor es parte de la vida nos da la oportunidad de liberarnos de la resistencia inútil y de aprender a manejarlo con dignidad y serenidad. Al mismo tiempo, debemos recordar que el dolor no es nuestra identidad. Es solo una experiencia temporal que pasa. No somos lo que sentimos ni lo que vivimos, sino lo que decidimos hacer con esas experiencias. El sufrimiento es inevitable, pero cómo lo enfrentamos es lo que realmente nos define. Siguiendo las enseñanzas de los estoicos, podemos aprender a vivir el dolor con sabiduría, paciencia y coraje, sin permitir que controle nuestras vidas ni defina quiénes somos. 3. Usa la adversidad como una oportunidad para crecer. La vida está llena de obstáculos. No importa cuán fuerte o preparado creas que eres, todos nos enfrentamos a desafíos y dificultades que parecen insuperables. La adversidad puede aparecer en cualquier forma, desde un fracaso personal o profesional, hasta la pérdida de algo o alguien querido, pasando por problemas de salud o crisis existenciales. Sin embargo, lo que distingue a las personas que crecen y avanzan en la vida de aquellas que se quedan atrapadas en el sufrimiento es cómo usamos la adversidad. Los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos enseñaron que, lejos de ser algo que debemos evitar, la adversidad puede ser una poderosa herramienta de crecimiento personal. La visión estoica de la adversidad, un medio para la mejora constante. Para los estoicos, la adversidad no es un mal que nos ocurre, sino una oportunidad de perfección. En lugar de ver las dificultades como algo a evitar, los estoicos nos invitan a adoptarlas como parte de un proceso continuo de automejora. Marco Aurelio, uno de los filósofos más grandes de la antigüedad, escribió en sus meditaciones que lo que te sucede es la oportunidad que tienes para practicar virtud. Esta simple pero profunda afirmación nos muestra que la adversidad, lejos de ser una amenaza, es un campo fértil en el que podemos cultivar nuestras virtudes. Según Marco Aurelio, las dificultades nos dan la oportunidad de practicar el coraje, la paciencia, la templanza y la sabiduría. Si todo en nuestra vida fuera fácil, nunca seríamos capaces de desarrollar estas cualidades fundamentales. El desafío es necesario para que podamos crecer y ser mejores. Epicteto, por su parte, enseñó que la vida está llena de cosas que no podemos controlar y que la verdadera libertad y paz
provienen de aprender a aceptar esas cosas y usar nuestra voluntad para hacer el mejor uso posible de ellas. Él decía: no te preguntes qué es lo que te falta, sino qué puedes hacer con lo que tienes. Lo que Epicteto nos está recordando es que la adversidad, incluso cuando parece que nos arrebata algo importante, no nos priva de nuestra capacidad para encontrar oportunidades. En lugar de caer en la desesperación, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo usar esta dificultad para crecer? ¿Qué lecciones puedo aprender de ella que me hagan más sabio y más fuerte? Transforma el sufrimiento en una fuerza positiva. El sufrimiento es una de las experiencias más universales en la vida humana, pero el gran secreto del estoicismo es que el sufrimiento no tiene que ser destructivo. Si lo enfrentamos con la mentalidad correcta, el sufrimiento puede convertirse en un impulso para la acción positiva. Los estoicos no buscan evitar el dolor a toda costa, sino aprovecharlo como una oportunidad para avanzar. En otras palabras, no se trata de que el sufrimiento deje de existir, sino de cómo lo integramos en nuestra vida para que nos impulse a ser mejores. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en la vida de Marco Aurelio, quien fue uno de los emperadores más poderosos de la Roma antigua. A pesar de su poder, vivió muchas pruebas personales y familiares, incluidas guerras, plagas y pérdidas. Sin embargo, en lugar de quejarse de su destino o dejarse derrotar por las circunstancias, usó esas pruebas como una oportunidad para cultivar una mayor sabiduría y autocomprensión. En sus meditaciones, nos deja una reflexión poderosa. Lo que me perturba no es lo que me sucede, sino lo que pienso acerca de lo que me sucede. Este pensamiento nos invita a ver la adversidad como una oportunidad para aprender a gestionar nuestros pensamientos. A través de la disciplina mental, podemos transformar nuestras reacciones a las dificultades en algo constructivo, en lugar de dejar que nos arrollen. La adversidad como escuela de sabiduría y fortaleza. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, también profundizó sobre la importancia de la adversidad en la formación de carácter. En su obra Sobre la brevedad de la vida, Séneca escribió: la vida se mide por la cantidad de adversidad que enfrentamos con éxito. Esta reflexión nos desafía a replantear nuestra relación con el sufrimiento. Según Séneca, no es la ausencia de dificultades lo que define una vida exitosa, sino nuestra capacidad para afrontar las dificultades. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de aprendizaje y de superación. Cada vez que enfrentamos una dificultad y tomamos la decisión de seguir adelante, sin rendirnos, estamos cultivando un tipo de fortaleza que solo la adversidad puede ofrecer. Es importante entender que no todo el sufrimiento tiene que ser un proceso doloroso y negativo. La adversidad, en muchas ocasiones, es el medio necesario para obtener una mayor claridad mental, para fortalecer nuestra voluntad y para aprender a tomar decisiones más sabias. Cuando nos enfrentamos a una crisis, ya sea interna o externa, y decidimos enfrentarla con calma, resiliencia y determinación, esto fortalece nuestro carácter. Cada vez que superamos una dificultad, nos damos cuenta de que somos capaces de más de lo que pensábamos. Y esa comprensión se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante. La adversidad como oportunidad de transformación personal. La clave para utilizar la adversidad como una oportunidad de crecimiento es entender que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Aunque no podemos evitar que la vida nos plantee desafíos, podemos decidir cómo responder a ellos. La adversidad puede desmantelar nuestras viejas creencias, patrones y expectativas y dejarnos en un estado de vulnerabilidad, pero también puede ser el comienzo de una transformación profunda. El proceso de transformación comienza cuando tomamos la decisión de ver la adversidad
como una oportunidad de crecimiento en lugar de un obstáculo que nos detiene. En lugar de hundirnos en el sufrimiento, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta adversidad para convertirme en una mejor versión de mí mismo? Por ejemplo, en momentos de dolor emocional o pérdida, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra resiliencia. Al aceptar el dolor y permitirnos procesarlo, descubrimos que tenemos la capacidad de adaptarnos, sanar y seguir adelante. La adversidad puede enseñarnos a manejar nuestras emociones y a mantener la calma en situaciones que normalmente nos habrían desbordado. La adversidad puede ser la forja que nos moldea para ser personas más sabias, más amables, más sabias y más valientes. La importancia de la perseverancia y el autocontrol. Uno de los valores más importantes que los estoicos nos enseñan en relación con la adversidad es la perseverancia. La vida no siempre será fácil, y los obstáculos no desaparecerán mágicamente, pero lo que sí podemos controlar es nuestra capacidad para mantenernos firmes frente a ellos. El autocontrol, la autodisciplina y la determinación son las herramientas que nos permiten no solo superar las dificultades, sino también salir de ellas más fuertes y más sabios. Epicteto nos recuerda que la adversidad no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo demos. Aunque no podemos controlar lo que sucede, podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. En lugar de caer en la desesperación, podemos tomar un paso atrás y elegir cómo vamos a reaccionar. El poder no está en lo que sucede, sino en lo que elegimos hacer con ello. La adversidad como un trampolín hacia el crecimiento. La adversidad no es algo que debamos temer ni evitar, sino una oportunidad para crecer. Los filósofos hacer con ello. La adversidad como un trampolín hacia el crecimiento. La adversidad no es algo que debamos temer ni evitar, sino una oportunidad para crecer. Los filósofos estoicos nos enseñaron que no se trata de evitar el dolor y las dificultades, sino de aprovecharlos como una fuente de fortaleza y sabiduría. Al enfrentar los desafíos con resiliencia y determinación, somos capaces de transformar el sufrimiento en una poderosa herramienta de crecimiento personal. Cada dificultad nos brinda la oportunidad de mejorar, de perfeccionar nuestra voluntad, de cultivar la paciencia y la sabiduría y de fortalecer nuestro carácter. La adversidad, cuando es enfrentada con la mentalidad correcta, puede ser una de las fuerzas más transformadoras de nuestra vida. Si aceptamos que la vida está llena de desafíos, pero que somos los arquitectos de nuestra propia respuesta, podemos usar la adversidad para alcanzar una vida más plena, más sabia y más resiliente. 4. Recuerda que todo es temporal. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es entender que todo en la vida es temporal, incluidos el dolor, el sufrimiento y las dificultades. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que abordamos los desafíos y nos permite manejar la adversidad con serenidad. La realidad es que la vida está llena de altibajos, momentos de alegría, pero también de tristeza, momentos de éxito, pero también de fracaso. Sin embargo, uno de los principios más consoladores que los sabios estoicos nos ofrecen es que ningún estado, ya sea bueno o malo, es eterno. Todo, incluso el dolor, tiene un límite. El paso clave: reconocer la naturaleza transitoria de las circunstancias. Una de las frases más célebres de Marco Aurelio, el emperador filósofo, es: «Este momento es todo lo que tenemos. No te preocupes por lo que sucederá después, y no te atormentes por lo que ya pasó». Marco Aurelio nos invita a centrarnos en el presente, a reconocer que la vida es una serie de momentos fugaces,
y que nada es permanente. Esto incluye los momentos difíciles. Cuando atravesamos una crisis, un dolor o una pérdida, es fácil caer en la trampa del pensamiento negativo y sentir que el sufrimiento nunca terminará. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que todo es temporal, y eso incluye también el dolor. Nada en la vida es eterno, ni siquiera las emociones intensas, ni las circunstancias desafiantes. Esta comprensión nos ofrece consuelo y nos da la fuerza para resistir, sabiendo que el sufrimiento tiene un final. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, reflexiona sobre la fugacidad de la existencia y cómo a menudo gastamos el tiempo de manera irracional, aferrándonos a cosas que no tienen valor a largo plazo. Él dice: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho de él. La vida es larga y se nos da para hacer grandes cosas, pero nos olvidamos de vivir plenamente. Esta reflexión de Séneca nos recuerda que la vida misma es un viaje corto, pero todo lo que experimentamos, incluidos los momentos de dolor y sufrimiento, son solo una parte transitoria de nuestra existencia. Al aceptar la transitoriedad de todo, comenzamos a apreciar más profundamente los momentos de paz y alegría, y aprendemos a soportar mejor los momentos de adversidad, recordando que, tarde o temprano, todo pasa. El poder de la impermanencia, cómo nos ayuda a mantener la perspectiva. Cuando estamos en medio de un sufrimiento o desafío, es difícil imaginar que las cosas cambiarán, pero una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es que nada permanece igual por siempre. La adversidad, por muy dolorosa que sea, siempre pasa con el tiempo. Esto no significa que el dolor sea insignificante o que no debamos sentirlo, sino que debemos recordar que el sufrimiento es temporal y que el momento de dificultad que estamos viviendo no nos define de forma permanente. Este conocimiento tiene un poder transformador. Saber que el dolor no durará para siempre nos permite enfrentarlo con una mentalidad más tranquila y menos desesperada. Nos da la libertad de aceptar el dolor sin aferrarnos a él, sin la necesidad de resistirnos a todo lo que estamos sintiendo. Al recordar que todo es temporal, podemos dejar ir el sufrimiento en el momento adecuado, entendiendo que es solo una fase por la que estamos pasando. La visión estoica también nos enseña que la impermanencia nos invita a aprovechar el presente. Si sabemos que todo es transitorio, nos vemos obligados a ser más conscientes y agradecidos por lo que tenemos en el aquí y ahora. Si estamos pasando por un momento difícil, esta comprensión nos permite resistir con fortaleza, pero si estamos viviendo un momento de felicidad, nos recuerda que debemos aprovechar cada momento y no darlo por sentado, porque también pasará. Todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo. La importancia de vivir en el presente. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones sobre el futuro, los estoicos nos enseñan a centrarnos en el presente. El presente es lo único que realmente poseemos, y entender que todo lo que experimentamos, ya sea positivo o negativo, es temporal, nos da la oportunidad de vivir plenamente en el ahora. El sufrimiento no dura para siempre, pero la vida sí, por lo que debemos aprovechar cada momento para ser conscientes de lo que está sucediendo y para aprender de ello. Séneca, en Sobre la constancia del sabio, también nos habla de la importancia de mantener la serenidad ante las dificultades, recordando que el sufrimiento es solo un pasaje transitorio. Nos dice que el sabio sabe que no puede evitar las dificultades, pero que tiene el poder de mantenerse firme frente a ellas con una mente tranquila y serena. Si todo es temporal, la dificultad no será eterna, y el sabio encuentra consuelo en esta verdad. De hecho, el sabio estoico no permite que las emociones intensas lo desborden, porque sabe que el dolor es solo una etapa pasajera. Entiende que el sufrimiento puede ser profundo,
pero también sabe que el tiempo tiene el poder de transformar la situación. Este entendimiento de la impermanencia nos permite enfrentar la vida con una calma profunda, porque sabemos que ni la alegría ni el sufrimiento son permanentes. La importancia de la reflexión diaria sobre la temporalidad. Los filósofos estoicos a menudo reflexionaban diariamente sobre la impermanencia de todas las cosas, no solo para calmar el miedo a la muerte, sino para desarrollar una mente más resiliente frente a los altibajos de la vida. Recordar que todo es temporal nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. No necesitamos esperar a un evento traumático o a una crisis para recordarlo. Podemos hacer de la reflexión sobre la temporalidad una práctica diaria y de esta manera aprender a vivir con más paz. En cada momento de alegría, recordemos que no será para siempre, y en cada momento de dificultad, recordemos que tampoco será eterno. Esta comprensión nos permite disfrutar más profundamente de la vida y encontrar serenidad incluso en las pruebas. La impermanencia como un aliado. Recuerda, la temporalidad no es algo que deba asustarnos, sino algo que debe consolarnos. El dolor, la tristeza, el sufrimiento, las frustraciones y las pérdidas son solo fases pasajeras. Saber que todo es temporal nos da la perspectiva para navegar la vida con mayor serenidad. No importa lo que estés atravesando, el sufrimiento también pasará, y en el futuro miraremos atrás con la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. Así que, cuando enfrentes desafíos, recuerda que todo es temporal. El dolor no es para siempre. La dificultad también pasará, y cuando lo haga, te habrás convertido en una persona más sabia, más fuerte y más resiliente. Esta verdad estoica es la que nos da el coraje y la paciencia para seguir adelante, sin importar lo que la vida nos depare. Paso 5. Desarrolla una mentalidad de todo pasa para resistir el dolor. Los estoicos comprendían que el dolor, aunque intenso, es temporal. Uno de los principios más poderosos de la filosofía estoica es la transitoriedad de todas las cosas, es decir, que nada permanece para siempre, ni el placer ni el dolor. Como dijo Epicteto, el dolor es algo que nos llega, pero lo que permanece es nuestra forma de manejarlo. Aceptar que todo pasa, que nada es permanente, es una de las herramientas más poderosas para resistir el dolor. Al reconocer que incluso los momentos más difíciles eventualmente llegarán a su fin, podemos encontrar en esa simple verdad la fuerza necesaria para perseverar. Si somos capaces de mantener una visión amplia y recordar que este momento de sufrimiento es solo temporal, nos volvemos mucho más resilientes frente a las adversidades que enfrentamos. La visión estoica sobre la impermanencia. La noción de que todo pasa es un pilar central de la filosofía estoica. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos enseña que todas las situaciones, sean buenas o malas, son parte de un flujo constante. De hecho, en muchos de sus escritos, Marco Aurelio recuerda a sí mismo que el dolor que está experimentando es solo un momento en el gran esquema del universo, y que nada es tan duradero como para que valga la pena aferrarse a la negatividad. Todo lo que ocurre es natural, y lo que ocurre a menudo no dura mucho. Los momentos de dolor, igual que los momentos de placer, son pasajeros. Marco Aurelio. Aceptar la impermanencia nos ayuda a poner el dolor en perspectiva. En lugar de verlo como algo interminable o abrumador, aprendemos a ver el sufrimiento como algo temporal que pasará. Cuanto más recordamos que el dolor es solo una parte de la vida, menos poder tiene sobre nosotros. El poder de la paciencia estoica.
La paciencia es una virtud fundamental en el estoicismo. Practicar la paciencia nos permite ver el dolor con más serenidad y menos desesperación. Cuando las dificultades llegan, el primer impulso es a menudo la impaciencia. Queremos que el sufrimiento termine rápidamente, pero los estoicos nos enseñan que la paciencia no solo es resistir el dolor, sino aceptar su presencia sin desespero. Recordar que todo es pasajero y que nada dura para siempre nos da la calma necesaria para esperar a que las dificultades desaparezcan por sí solas. Epicteto decía que la calma y la paciencia son las mejores respuestas al dolor. Si logramos cultivar paciencia, podemos resistir el sufrimiento con fortaleza interna. Sabemos que el dolor no va a durar para siempre y que tendremos la oportunidad de volver a la paz y el bienestar, incluso si ahora estamos atravesando una tormenta emocional o física. Enfrenta el dolor con una visión a largo plazo. El dolor tiende a ser abrumador cuando nos enfocamos exclusivamente en el momento presente. Cuando solo pensamos en lo que nos duele en este instante, puede parecer que el sufrimiento no tiene fin. Pero si adoptamos una visión más amplia y a largo plazo, entendemos que el dolor que experimentamos hoy será solo un recuerdo en el futuro. Pensar en el largo plazo nos da la capacidad de ver el dolor como parte de un proceso natural. Lo que ahora parece insuperable, dentro de semanas o meses, será solo una lección que habremos superado. Esta perspectiva nos permite resistir el dolor con mayor claridad y menos ansiedad, pues sabemos que con el tiempo todo cambiará. Refuerza tu fortaleza al recordar la impermanencia. La idea de que todo pasa nos da una gran fortaleza, ya que sabemos que el sufrimiento no es eterno. Incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo en la certeza de que todo cambiará. La adversidad es solo un capítulo de nuestra vida, y como todos los capítulos, eventualmente llegará a su fin. El sabio estoico, Zenón de Citio, afirmaba que si entendemos la impermanencia de las cosas, podremos aceptar cualquier situación con una mente serena. El dolor pierde su poder cuando lo aceptamos como parte de la naturaleza del cambio constante y nos da la oportunidad de crecer más fuertes. La impermanencia del dolor como fuente de fortaleza. La clave para resistir el dolor es recordar que todo pasa. Al aceptar que el sufrimiento es temporal y que la adversidad es solo una etapa más en la vida, encontramos el valor para continuar adelante con paciencia y fortaleza. Cuando enfrentamos el dolor, debemos recordar que el tiempo pasará y nos llevará a una nueva fase. Esta comprensión nos libera de la parálisis que causa el sufrimiento y nos da la capacidad de actuar con serenidad, sabiendo que todo en la vida es pasajero. Y hasta aquí este video de hoy. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que me ayudes suscribiéndote al canal para que no te pierdas más videos como este. Así puedo seguir creando contenido como este para que te ayude a crecer y encontrar paz en cada momento de la vida. Y por último, si tienes algún tema específico del que te gustaría que hablara, déjame tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.